Desde que tú apareciste, tú llegaste a cambiar todo en lo que yo creía, y ahora yo quiero agradecértelo. Cuando pienso en el ayer y en lo oscuro de mi vida, tanto tiempo sin pensar, consumiendo porquerías que me hacían sentir que todo estaba muy bien. Dime cómo hacerte feliz. Quiero ver el mundo junto a ti. Y ahora yo quiero agradecértelo y darte todo mi amor, solo a ti. Siempre hay una mujer esperando en tu vida que puede llegar a ser tu cable a tierra cada día, y ahora yo quiero agradecértelo. Dime cómo hacerte feliz. Quiero ver el mundo junto a ti. Por eso ahora yo quiero agradecértelo y darte todo mi amor, solo a ti. Dime cómo hacerte feliz. Quiero ver el mundo junto a ti. Dime cómo hacerte feliz. Quiero verte siempre sonreír. Estás escuchando Renca Contigo. Tango que al bailarte dibujas en el piso lo que canta. Corazón lleno de pasión y dolor. La,
de sueños lo que es, pero amor. La, 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 la. Tango que al bailarte dibujas en el piso. Desde Renca para el mundo, www.rencacontigoweb.com. Es la hora en Renca Contigo. Son las 7:02. Nuestra programación está hecha para ti. Lunes, 19 horas. Gente como tú. Martes, 19 horas. No más. Martes, 20-30 horas. Talento urbano. Miércoles, 19 horas. Todo música. Miércoles, 20-30 horas. Producto nacional. Jueves, 19 horas. Pauta abierta. Viernes, 18 horas. La tarde pachanguera. Viernes y sábados, 20 horas. Retro Discotech. Viernes y sábados, 22 horas. El bailable familiar con DJ R2. Solo en Renca Contigo. Radio Renca Contigo, trabajando para llegar con el 107.5 FM a todos los rincones de Renca y sus alrededores. Con ustedes, talento urbano. Todos los martes desde las 20-30 horas. Entrevistas en vivo, todo el acontecer musical y cultural de la escena del underground y más. Dicen que está suave el tema, dicen que no, que necesita más música para hacerlo rico. Nadie pololeaba, queríamos solamente bailar y cantar y rayar murallas, y ese era nuestro Edén. Una de las primeras crew fueron los ñaui. Y se llamaba ñaui. ¿Por qué? Porque no teníamos plata para comprar los polerones originales o las chaquetas esas que habían, que eran maui. Martes, 20-30 horas. Talento urbano. Solo en Renca Contigo. Nuestra programación está hecha para ti. Miércoles, 19 horas. Todo música en Renca Contigo. Amigos, soy Eduardo Castro y los quiero dejar cordialmente invitados a escuchar las mejores mezclas tributando y emulando a las mejores radios ochenteras del país. Viernes y sábados, 20 horas. Retro Discotech. En Renca Contigo. Nunca pares, nunca te conformes.
hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Renca contigo. En invierno te acompañamos con la mejor música en Renca Contigo. Comienza tu programa No Más, junto a Nelson Viveros. Todo el acontecer político, social y con grandes invitados para analizar la contingencia nacional en radiorencacontigoweb.com. Evidencias irrefutables acerca de la sostenida crisis económica, social, política, cultural existente en Chile, expresada en las dramáticas y abusivas, deficitarias condiciones de vida de la gran mayoría de la población del país, las que para más respaldo y constatación se encuentran descritas en investigaciones, análisis, estudios efectuados por instituciones, intelectuales, académicos y especialistas que consignan esta severa e indigna situación que hace impostergable la necesidad de transformar esta tóxica realidad nacional. La necesidad de atender las urgentes necesidades, esperanzas y demandas populares exige el despliegue de un esfuerzo que aúne las motivaciones, las reivindicaciones y el accionar del mundo social, que si bien ya se han hecho presentes en variadas movilizaciones sociales y políticas, estas han carecido de características que las hagan eficaces, como la ocurría durante la potente expresión de demanda y rebeldía popular de 2019, y en el entusiasta anhelo de dignidad, igualdad, justicia, soberanía, solidaridad expresada durante el desarrollo de la Convención Constitucional de 2021. Ya es tiempo de dar cuenta de las fuertes y profundas fuerzas y motivaciones existentes en el seno de la gran mayoría de los sectores excluidos y negados por el sistema, no solo de su propia realidad e identidad, sino que cuestionan la legitimidad que nace del hecho histórico primordial e irrebatible de que son la inteligencia creadora y las manos de los trabajadores los factores que hacen posible la generación de la riqueza del país. Esto hace al pueblo el titular indiscutible de la soberanía nacional y en constituirse los beneficiarios directos del patrimonio que generan con su trabajo, el que le es expropiado por la fuerza vil, institucional y militar que detenta menos del 1% de la población. Esta pequeña élite, voraz, cruel, egoísta y deshumanizada, utiliza una aberrante estructura económica, social y política propia del capitalismo neoliberal impuesta a sangre y fuego durante la dictadura. Depreda a la población del país, sus recursos naturales y el medio ambiente, situación que se mantiene hasta hoy debido al infame rol de partidos políticos corruptos, convertida en una clase, casta o costra política que se reparte en el control del gobierno, del Congreso, los tribunales y las instituciones principales del Estado, lo que les ha originado un rotundo y creciente rechazo y condena ciudadana, que tratan de simular mediante la inscripción automática y el voto obligatorio, pero que desde 1990 le mantiene con un sostenido rechazo y oposición popular a los partidos, medido en encuestas con cifras cercanas casi al 100%, en forma sistemática y regular. Por todo esto es altamente necesario un cambio urgente que ponga de manera radical fin a los abusos y angustias que experimenta nuestro pueblo. Para ello se precisan ideas y propuestas acerca de cómo organizar la transformación deseada,
acompañada del concurso e impulso de este mismo pueblo, haciéndose parte de todas sus iniciativas programáticas, de modo que concluya la dispersión social y política del mundo laboral y popular que hoy nos afecta y viabilice el acercamiento, la cohesión, la coordinación, para ir creando un amplio movimiento social y político organizado desde los territorios y en las distintas funcionalidades sociales y productivas del país, para que una nueva expresión masiva de lucha pueda efectuarse ahora con propósitos claros y la conducción política necesaria. Soy Nelson Viveros Lago y ahora comienza el programa No Más en nuestra radio Renca Contigo. Y con estos propósitos hemos invitado a un valioso aportador de ideas, de análisis y de propuestas interesantes. Estamos hablando de un reiterado invitado nuestro que ha venido en distintas oportunidades. Él es Juan Carlos Gómez Leyton, sociólogo, politólogo, académico, escritor y lo más interesante de todo esto, dirigente social, ¿no? Lo que permite validar adecuadamente sus conocimientos, su preparación, su desarrollo académico. ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan Carlos Gómez Leyton? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. Buenas tardes a todos los auditores de Radio Renca Contigo y especialmente el programa No Más. ¿Me escuchan bien? Social. Sí, hay una algo de respaldo atrás. No se escucha bien. Ahora parece que todo. ¿Sí? Por favor, Juan Carlos, tienes un receptor muy fuerte. Tu desarrollo académico. No tengo nada. ¿Qué tal? ¿Cómo están los No tengo nada encendido, estimado. Buenas tardes. ¿No? Buenas tardes, Nelson. Buenas tardes a todos los auditores de Radio. Incluso apagué hasta la estufa para no. Vamos a subir un poquito el volumen acá para escucharlo con toda claridad. Sí, profesor Gómez, ¿qué opina respecto a lo planteado al inicio de este programa, respecto a lo que se suele llamar las condiciones objetivas para un cambio de sociedad? ¿Existen en nuestra realidad nacional esas condiciones objetivas? Yo tengo la impresión de que lo que tú has relatado en la introducción a este programa es correcto. Las condiciones materiales por las cuales se desenvuelve en nuestro pueblo, nuestra gente, los ciudadanos, los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos, cualquier sector de la sociedad responde a lo que tú has señalado. Y creo que las condiciones materiales se han visto agudizadas y se van a ver agudizadas aún más a partir de lo que son las alzas de la electricidad y toda esta situación que se ha venido encima después de 4 años de congelamiento de aquello, ¿no? Y de otras situaciones que van haciendo que las condiciones materiales de existencia de las personas se vuelva cada vez más difícil. La reproducción de la fuerza de trabajo se vea. Esas son, ¿no? A tu juicio. Acoplan. ¿Ah? ¿Sí? Estamos escuchando. ¿Perdón? Sí. Te escuchamos perfectamente, ya. Juan Carlos. Es que se acoplan, entonces yo escucho lo que acabo de decir, se vuelve a repetir, entonces por eso lo señalo. Entonces, lo que decía yo, que las condiciones materiales son correctas. Lo que parece ser, y de acuerdo a todas las informaciones, a todos los estudios que se han realizado, el tema está en que las condiciones subjetivas, es decir, las conciencias, la forma de enfrentar las situaciones por parte de las y los ciudadanos, eso ha cambiado. Y parece ser que la forma neoliberal, la cosmovisión neoliberal ha sido tan potente, ha sido tan capaz de apretar
y de hacer sentir a la gente que esas son la única forma de existencia y que al interior de este sistema no existen otras alternativas que las que los partidos, las organizaciones, el gobierno o lo que fuera le ofrecen. Entonces ahí hay una situación extraña que es una fuerte contradicción, un fuerte antagonismo, una posición ambivalente, polarizada, si tú quieres, extremada. En un lado, la conciencia, la subjetividad, las mentalidades, los pensamientos, la forma de concebir, están en una línea que parece no cuestionar las condiciones materiales reales que vive la gente. Entonces eso genera una situación de no resolución desde abajo o desde los propios sectores afectados de la situación en que viven. Lo estamos observando, ¿cierto?, hoy en día con respecto al tema de las alzas de la electricidad. Si bien es cierto, grupos políticos conscientes han salido y han llamado a manifestaciones, el resto de la ciudadanía no lo hace. El resto de la gente se queda en sus casas y lo más probable que muchos estén postulando al subsidio que el gobierno ha prometido para subsanar aquel problema y seguir dentro de la lógica del que tiene la sociedad de mercado, dentro de la lógica que tiene la dominación. Y por lo tanto no hay expresiones de ruptura. Eso no quiere decir que la gente no esté descontenta con lo que está pasando. La gente está descontenta, pero ¿saben lo que yo observo? Es que no hay como el mecanismo que logre quebrar aquello que nos domina. No hay cómo golpear aquello que nos domina. Y lo voy a explicar de la siguiente forma. A ver. Tú señalabas recién en tu introducción que los partidos políticos del último tiempo son un conjunto de organizaciones corruptas, son un conjunto de instituciones que generan esta dominación, que generan este tipo de formas políticas o formas de gobierno, etcétera. Entonces, y que frente a esa situación de esos partidos corruptos, tú planteas que hay un gran descontento, un gran desapego, una gran indiferencia y un rechazo. Y que de acuerdo a algunas encuestas que se realizan, habría un alto nivel de rechazo y por lo tanto también se ha tenido que buscar el mecanismo de la obligación a través del voto obligatorio para poder, ¿cierto?, hacer que los ciudadanos y ciudadanas se acerquen a los locales electorales para que emitan un voto. El problema que yo observo dentro de esa argumentación, que es correcta, que es así, es que si la gente quiere acercarse a votar, por ejemplo, si no quiere resolver el conflicto a través de otro tipo de acción, si lo quiere hacer a través de esa acción colectiva, que es una forma de intervenir en los procesos políticos, que es a través del voto, ¿qué es lo que sucede? No encuentra ninguna organización política, llámese partido, que esté en una senda de proponer rupturas, transformaciones radicales, no establecer relaciones de cooperación con el sistema. No hay ninguna organización que se plantee desde su acción y desde su discurso un proceso de transformación. No hay. Y eso genera también una fuerte frustración en la población. Tú decías que eso tiene que surgir desde los territorios. Ya, ¿de acuerdo? Veamos qué territorio o qué sectores territoriales se están hoy día organizando para poder tener dentro de los marcos institucionales algún tipo de acción o de intervención
o de incidencia que provoque una respuesta mayoritaria activa de la gente a favor de ello. Entonces tampoco lo veo. Entonces aquí hay una situación de que Chile, después de la sociedad chilena, después de la revuelta, de la irrupción masiva de descontento, de molestias, de rabia, de enojos, ¿cierto?, que se produjeron durante octubre, es como que entró, y esto lo he sostenido varias veces, entró en una senda de tranquilidad, entró en una senda de pasividad. ¿Producto de qué? ¿De que no quieren el cambio? ¿Producto de que no les gustó la primera constitución y tampoco les gustó la segunda y prefirieron quedarse con la que existía? Porque ¿a qué teme? La pregunta, Nelson, es ¿a qué teme la población chilena? ¿A qué le teme para no inducir el cambio profundo? ¿Por qué a seguir apostando por los que han gobernado los últimos 30 años de la misma forma? Y aquellos que prometieron hacerlo distinto terminaron haciendo lo mismo. ¿A qué se debe eso? Fíjate que uno podría preguntarse que en América Latina, para salir un poco de Chile y tratar de verlo desde otra esfera, en América Latina se han presentado procesos de cambio que han sido en algunos casos exitosos, pero no procesos de ruptura con el orden establecido por el capital hace más de 45 años ya. 40 para América Latina, para ser más exacto. Si tú piensas en el proceso que llevó a cabo, ¿cierto?, México en el transcurso de los últimos 24 años, permitió, ¿cierto?, que después de un proceso largo de ir construyendo un movimiento, de ir construyendo organización, de ir construyendo una alternativa, lograron, ¿cierto?, los sectores que hablan a nombre del pueblo y que el pueblo se sienta representado en ese sector, triunfar, ganar con López Obrador, el movimiento Morena en el 2018, y ahora volver a ganar con Claudia Sheinbaum en las elecciones del 2 de junio pasado. Y tenemos, ¿cierto?, ahí aproximadamente 24 años de construcción de una salida, que tampoco es una salida totalmente transformadora, no es una salida revolucionaria, sino que es una salida de un progresismo reformista fuerte, por decirlo de alguna manera, que no es el progresismo limitado, sino que es un progresismo más avanzado. Ese es un tipo de respuesta, pero tomó 24 años la construcción de ese proceso. O sea, a los 12 años o 18 años de preparación y las derrotas que López Obrador y el movimiento, ¿cierto?, que él encabezaba, ¿cierto?, sufrieron previamente a llegar a la presidencia en el 18. Pero tú tienes otro proceso que hace un par de días sufrió algunos movimientos telúricos, que es el proceso boliviano. Y cómo el proceso boliviano, que se construyó desde abajo, como bien decías tú, desde los territorios, desde las comunidades, desde las marchas de los pueblos originarios por la naturaleza y la dignidad del hombre, a partir del año 91. Esa fue la primera marcha, que fue en un proceso largo para constituir una solución política que se gesta en el año 2005-2006, cuando Evo Morales y el MAS y los movimientos sociales triunfan en Bolivia y generan un cambio político que tiene ya 17 años de duración, que tampoco es una ruptura total con las formas de dominación capitalista, pero es radicalmente distinto a las formas neoliberales predominantes en la sociedad chilena. Pero te das cuenta que ahí hay también un tiempo, 17 años de gestación,
de ese proceso al día de hoy. Que hoy día, ¿cierto? Dada la rivalidad de dos líderes, lo tienen a mal traer, pero yo confío que van a poder, ¿cierto?, solucionar esas rivalidades personales en función del proyecto popular, el proyecto social, el proyecto cultural que implicó la revolución cultural democrática boliviana. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que son dos procesos largos. Chile recién, o la sociedad chilena popular, recién ha salido de una experiencia fuerte, de una experiencia que se gestó desde abajo, que tuvo distintas manifestaciones, tuvo distintas formas, divergentes maneras de concebir el cambio, y que terminó siendo atrapada en un cambio constitucional que tampoco derivó a nada, y llevamos 5 años de ese proceso y estamos recién como poder equilibrar, meditar, reflexionar, tener una percepción adecuada de qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que debemos hacer. Yo tengo la impresión de que, dadas las condiciones de existencia de la urgencia, de repente nos ponemos exigente con nuestra propia historia, con nuestra propia gente y con nuestros propios deseos, que tratamos de acelerar el curso histórico sin poder encontrar aún el adecuado instrumento o los adecuados senderos por donde transitar para lograr salir de este laberinto que es el neoliberalismo chileno, el más duro, el más poderoso, el más estructurado, el que es más hegemónico de todos los neoliberalismos que se han estructurado en la región. Entonces, yo tengo la impresión de que tenemos que entrar necesariamente en un proceso de reflexión, tenemos que entrar necesariamente en un proceso de reconstrucción de las alternativas. Tenemos que pensar, por ejemplo, y tomando los dos casos que he nombrado, tomar ahí el ejemplo de un mínimo común que tiene ambos procesos. Lo que hicieron, lo que hizo López Obrador y su gente y todos sus partidarios fue construir lo que yo he llamado, ¿cierto? Y cómo se llama, también se denomina así, un partido movimiento. Un partido que se gesta desde abajo en una interrelación directa, de carácter más bien horizontal que vertical, que no es monolítico, sino que se abre. Y lo mismo pasa con el movimiento que se gesta y se desarrolla en Bolivia. El MAS es una organización que no es las formas antiguas de partido, y creo que nos corresponde empezar a pensar en ese tipo de organizaciones que se ligue más a los, como bien decías tú, a los territorios, a las organizaciones sociales, a las nuevas formas de organizaciones sociales, establecer un nuevo vínculo con las organizaciones sindicales, cambiar la forma como el sindicalismo se ha comportado en los últimos tiempos, renovar y remozar la Central Unitaria de Trabajadores. Es decir, hay toda una tarea para ir construyendo a ese sujeto político, a esos sujetos políticos en plural y masivamente, que se requieren para ir rompiendo las situaciones que existen hoy día. Hoy día estamos en una situación que es compleja, que nos tiene en esta suerte de avance de las derechas conservadoras, que todo el mundo apuesta, y todos los analistas del establishment, ¿cierto?, apuestan de que la derecha más dura es la extrema derecha, en el caso chileno, siguiendo lo que ocurre en otros países, en otras latitudes, va a tomar el control del país y va a dirigirlo. Yo tengo la impresión de que la derecha, para decirlo de alguna forma drástica, tiene el control del país de hace 50 años, y lo tiene.
y por lo tanto solamente sería sumar la conducción y la administración del Estado para hacer más dramática la situación. Pero yo tengo la impresión de que salgámonos un poco de la situación coyuntural por la cual ha atravesado la sociedad chilena y ha atravesado la sociedad popular y los sectores populares, y comencemos a reflexionar salida desde abajo, de la izquierda, como dicen los zapatistas, ¿cierto?, para ir encontrando una solución. Y si la solución, Nelson, es que la gente prefiere la institucionalidad, hay que plantearse una cuestión que yo creo que es importante y que he estado trabajando en los últimos tiempos, que es analizar qué potencialidades tiene para los sectores populares, para los sectores subalternos, qué potencialidades tiene emprender una lucha dentro de los marcos institucionales actuales, como para hacer que la democracia se transforme en una fuerza política contraria al capital. Es decir, yo estoy totalmente convencido de que si nosotros iniciamos una lucha dentro de las posibilidades de ampliar la democracia hacia otros límites, hacia otras fronteras, vamos a ir corriendo los cercos del capital. Y en ese sentido le vamos a ir ganando espacio. Porque ¿qué es lo que la izquierda, al renunciar muchas veces a participar en los procesos electorales, en los procesos de elección comunal, municipal, regional o nacional, al renunciar y ponerse en una posición así, que si no es la revolución no es nada, estamos ofreciendo ese espacio para que con esas mismas armas que ofrece el régimen democrático, la derecha llegue al poder. O sea, nosotros, las izquierdas latinoamericanas, de una u otra manera hemos sido también responsables de que las derechas ganen en Argentina, en Brasil, recuperen, ¿cierto?, en Uruguay el gobierno con la derrota del Frente Amplio. Ahora el Frente Amplio parece que se convenció que pueden volver a ganar, etcétera. Pero la izquierda también es responsable de sus derrotas. Y por lo tanto tenemos que pensar que el juego político se da en un espacio y en una cancha que se llama, comillas, democracia, que puede ser lo más imperfecta posible, pero si nosotros la asumimos y tratamos de convertirla en lo más perfecto, vamos a correr el cerco del capitalismo actual y de la dominación actual. Porque vimos ya que a través de otros mecanismos no nos fue tan bien, pues. Entonces hay que aprender de las lecciones que nos entrega el caso que más interesante es el caso boliviano, porque es a partir de movilizaciones sociales activas, combatientes, lograron instalar de manera decisiva y tajante una asamblea constituyente para hacer el cambio. En México no fue así, pero lograron, ¿cierto?, ahora avanzar. No estoy diciendo que ninguno de los dos, para que no se malentienda, no estoy diciendo que ninguno de los dos ha hecho alguna revolución. En América Latina, la última revolución la hizo el Frente Sandinista en el año 1979, y de ahí en adelante ningún país latinoamericano ha hecho ninguna otra revolución social política de izquierda. Por lo tanto, la ausencia de revolución en América Latina también es un tema importante a precisar, pero sí podemos avanzar en procesos de cambio mayores. Tú planteas ampliar los cercos, mantenerse dentro de la institucionalidad como condiciones necesarias para pensar en una alternativa cualitativamente distinta.
podría alguien decir, bueno, eso es lo que está ocurriendo en este instante con el gobierno que tenemos. Pero No. Totalmente no. ¿Cuál sería la diferencia entonces de uno de lo que estás planteando? Sería bueno un análisis de la situación entonces respecto a ver, perfectamente. Es muy buena tu intervención, ¿eh? Porque lleva justamente a lo que quiero apuntar. ¿Qué sucede? Nosotros desde afuera, la institucionalidad, cuando hablo nosotros, digo, estoy pensando en las organizaciones de izquierda que asumen una posición simple y llana de ser anticapitalista. ¿Estamos? Es decir, estoy pensando en izquierda anticapitalista. No estoy pensando en ninguna izquierda que tenga así como, mire, si no es... puede ser un capitalismo de Estado, puede ser un capitalismo social benefactor, un capitalismo keynesiano, o un capitalismo interventor, un capitalismo X o Z. No. La posición que yo estoy sosteniendo, que la izquierda que requiere construirse, es una izquierda completamente anticapitalista y por ende, por ser anticapitalista, es antineoliberal. Y por lo tanto se propone, a través de los mecanismos que existen dentro del régimen democrático, alcanzar el poder para iniciar un proceso de cambio en esa dirección. Por lo tanto, cuando tú me planteas que esto sería lo mismo que un gobierno como el del señor Boric y la alianza que tiene con el Partido Comunista, con Comunes, con con el Frente Amplio o con la socialismo democrático, eso no es izquierda, eso es una izquierda que está a la izquierda, obviamente, de la derecha neoliberal, es la izquierda neoliberal, pero que no propone, no busca la transformación, no busca el cambio profundo, no busca afectar el poder del capital, sino nada, porque tú lo ves que hoy día no está afectando absolutamente nada. Pero si tú te refieres, por ejemplo, a los procesos de cambio que afectaron al poder del capital en Bolivia, tú tienes eso. En primer lugar, ¿cierto? Este gobierno del señor Boric no se propuso nacionalizar las riquezas básicas o renacionalizar las riquezas básicas del país. No. Pero el Evo, con el Lucho Arce, ¿cierto?, como ministro de Economía, lo hicieron, pues. Y el 10% de la renta de los hidrocarburos, ¿cierto?, van hacia apoyar una serie de planes sociales y especialmente la educación. Esos cambios, ese es un cambio que está dentro de ciertos límites, por cierto, pero es mayor que ninguno de los cambios ¿Qué cambio hizo Boric en esta área? La hizo un contrato entre Codelco, la empresa más importante de cobre de Chile, con el mayor corrupto de todos los tiempos, que es Ponce Lerú, y la sociedad química Soquimich, la industria del litio. Entonces, ¿te das cuenta que eso es distinto? Entonces, pero dime, ¿quiénes en este momento están proponiendo impulsar un proyecto de esa naturaleza dentro de una organización política que dice, bueno, nosotros representamos este tipo de cambio, este es nuestro proyecto, este es nuestro horizonte, y convocamos a todos los hombres y mujeres que buscan ese horizonte que nos apoyen? Son muy pocos o nadie. Entonces eso le hace la diferencia. La diferencia es que la diferencia sustantiva, Nelson, tú la tienes en la historia propia de tu país, es decir, Chile. Chile, cuando contó con una izquierda social, una izquierda revolucionaria, una izquierda anticapitalista, antiimperialista, etcétera, fue la izquierda que triunfó en el año 1970. Y que tuvo 3 años en jaque al capitalismo nacional, y que tuvo que venir una intervención militar cruenta, genocida, para frenar ese proceso. Solamente fue posible aquello porque esa izquierda
que estaba integrada por los dos partidos principales, el Partido Comunista y el Partido Socialista de Chile, ¿cierto? Más otras organizaciones que se fueron uniendo en un proceso de larga duración. El proyecto de Salvador Allende y de la Unidad Popular se gesta en 1952, es decir, se gesta 18 años antes del triunfo del 70, con cuatro derrotas o 3 derrotas hasta la cuarta, muy similar al proceso que hace AMLO en México. Entonces, hay que construir las cosas, hay que darse el tiempo. Si no tenemos la capacidad, no tenemos la potencia, no tenemos la energía, no tenemos la gente que pueda hacer un proceso revolucionario, que es lo concibo como aquel asalto al poder, ¿cierto? Ese tomar el control de la historia en nuestras manos para dirigirla. Si no tenemos ese poder y esa capacidad, tenemos que usar los instrumentos que nos permite el sistema político vigente. Es decir, hacer que la democracia se vuelva revolucionaria, hacer que la democracia se vuelva subversiva, hacer que nuestra acción al interior de la democracia sea una constante lucha por ampliación de ella. En ese sentido estoy señalando aquello, pero no un gobierno timorato, un gobierno que es entreguista, que es colaborador con el capital, como es este. Y lo hemos visto, y no hay para qué poner más ejemplos, que prometieron terminar con la AFP. ¿Y dónde estamos? Fortaleciendo la AFP. Prometieron terminar con la ISAPRE, terminaron favoreciendo la ISAPRE. Por favor, entonces no es eso lo que yo estoy proponiendo. Estoy proponiendo que se geste al interior, se aproveche aquellos mecanismos de participación, de libertad, de libertad de expresión, libertad de asociación, de reunión, todo aquello que permita construir un proyecto que diga: vamos a luchar por hacer posible que la democracia social, la democracia cultural, la democracia en todos sus sentidos se logra ampliar. Y para eso, ¿qué es lo que necesita? Necesita gente en el Parlamento, necesita gente en la junta de vecinos, necesita gente de esa naturaleza en los espacios del poder local, en los municipios, en las concejalías, etcétera. En el gobierno regional tienes que empezar a ganar todos los espacios y construir desde ahí, desde abajo, desde los costados, desde todos lados, la hegemonía necesaria para poder derrotar lo que nos molesta. La descripción que tú has hecho del neoliberalismo y su accionar en Chile son 50 años, estimado. Y hace 50 años que todavía estamos diciendo exactamente lo mismo. Pero hace 50 años nos estamos preguntando cómo podemos derrotarlo. Entonces hay que empezar a trabajar con las herramientas que tenemos. Y yo tengo la impresión de que ahí está. Y trabajar con la idea de que es posible, porque las experiencias históricas así lo demuestran. Así lo demuestran. Es decir, podrá haber una crítica, y yo también lo he sido muy crítico con el gobierno de AMLO, porque lo he encontrado que no avanzó en la cuarta transformación como debiera haberlo hecho. También soy crítico con lo que hizo el Evo en su momento y lo que hace Arce hoy día, que no avanzan, que ese proceso está estancado y su rivalidad interna pone en peligro la posibilidad de que ese pueblo boliviano siga avanzando en el reconocimiento de sus derechos y en vivir en dignidad. Fue lo que no hizo el proceso ecuatoriano y terminó, ¿cierto?, en un Lenín Moreno o en un Lazo, etcétera. Entonces tenemos que tener también esa experiencia que nos sirva para ir construyendo lo que yo estoy señalando. De otra manera, vamos a seguir describiendo y analizando lo que hace el neoliberalismo sobre nuestras vidas, como dicen las mujeres sobre los cuerpos, etcétera, pero describirlo no nos sirve, porque ya lo hemos descrito bastante. Yo creo que lo conocemos, a la bestia esta, que es el neoliberalismo, la conocemos bastante bien, pero nos falta saber cómo
cortarle la cabeza. Parece ser que esta es como la Gorgana, parece que es el nombre. El nudo gordiano. El nudo gordiano. Me parecía otra. ¿Ah? Sí. Entonces, yo tengo la impresión de eso, Nelson, que cuando yo hablo de un gobierno de izquierda, hablo de un gobierno de izquierda real, efectivo. Claro, vamos a tener todos los poderes fácticos en contra, vamos a tener todos los poderes, pero si tenemos, como bien decías tú, el poder de la gente, el poder de la ciudadanía, el poder del pueblo, sí podemos vencer. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que hace la derecha? La derecha aprovecha todos los mecanismos de la democracia. ¿Qué es lo que hizo la derecha en Argentina para instalar al señor Milei? Aprovechó todo lo que la democracia le brindaba, pues. Le brindó. La democracia le posibilitó a Milei llegar a ser gobierno. ¿Qué es lo que le va a posibilitar, cierto, a la extrema derecha francesa, cierto, llegar? La democracia, pues. ¿Qué es lo que permitió que llegara la señora en Italia también? La democracia. Y nosotros no sabe que no, es que nosotros somos revolucionarios. Nosotros, si no hacemos la revolución, compañero, no hacemos nada. Por favor. Claro, tenemos que construir un equipo hay sectores que sea capaz de pelear en los espacios donde hay que pelear. Digo yo. Hay sectores que se plantean esa mirada extrema, que no es el caso de otros, ¿no? Dentro del espectro hay bastantes expresiones, ¿no? Distintos grados, la gradiente es amplia, porque estamos en una sociedad muy compleja en general. Chile se convirtió hasta en manos de la dictadura neoliberal en un país con complejidades que antes no tenía, con una estructura social diferente que cambió profundamente, con una reorientación, como lo ha señalado, en el ámbito del pensar, del percibir la realidad con ojos distintos a los que eran habituales, ¿no? Pero antes de continuar, quiero agradecer los saludos que nos hace Tito Yanco, escuchando, dice Radio Renca Contigo y no más. Acá los comunistas criollos, dice Tito Yanco, se acostumbraron a disfrutar del capitalismo. Esa dualidad es la que le ha quitado el carácter revolucionario a la izquierda chilena, ¿verdad? Eso plantea uno de nuestros auditores muy constantes. Gracias, Tito Yanco. Bienvenido a estar junto con nosotros, y el profesor Juan Carlos, que está con nosotros, ¿no? Nuevamente, y volviendo a retomar entonces la línea que estaba señalando anteriormente, sería interesante profundizar un poco qué dice la teoría y la experiencia internacional y la experiencia misma de nuestro país respecto a lo que considera las condiciones, cómo cambiar las condiciones subjetivas para un cambio radical de la sociedad. Tú señalas algunas orientaciones, Juan Carlos, respecto a hacerlo dentro del marco de la institucionalidad. No, estamos de acuerdo que esa es una de las propuestas que levanta. Recuerda muy bien de la experiencia de Allende, porque Allende no desbordó la democracia que existía, por el contrario, hasta se aceptó condiciones especiales que le impuso la democracia cristiana en su momento, para que se ratificara lo que había dicho el pueblo en la urna en el Senado, ¿no? Hubo que decidir entre de los presidentes que han sacado las primeras mayorías. Ese tiempo la Constitución así lo establecía, y impuso unas condiciones especiales, y aún así se aceptó, ¿no? Que hubo acuerdos de cambio de la Constitución señalados para hacerla más restrictiva a lo que ellos consideraban que iba a ser un desborde sísmico, ¿no? Bastante profundo de la democracia, que iba a construirse poco menos que la dictadura del proletariado en Chile, ¿no? Pero se aceptó, ¿no? Y hubo esa capacidad para manejar los aspectos estratégicos con relación a los temas tácticos, ¿no? De más corto plazo, no las miradas profundas, largas.
también estamos claros en ello. Pero ¿qué dice la teoría en general y la experiencia internacional respecto a estos fenómenos de transformación de la subjetividad del pueblo, los trabajadores y el mundo social en general, ¿no? ¿Cómo se logra eso, no? ¿Qué hay respecto a eso en el ámbito de la politología, de la experiencia que tú has estudiado muy bien? Tienes bastante obra y harto trabajo respecto a esa materia, ¿no? Yo tengo la impresión, no que tenga la impresión, sino que la historia muestra, mejor dicho, la historia enseña que de una u otra manera los procesos políticos, los procesos sociales, los procesos de cambio culturales no son procesos de corta duración ni son de coyuntura, sino que son más bien procesos de larga duración, en que van madurando condiciones en las cuales van emergiendo distintas soluciones y se van incorporando, se van profundizando, se va ampliando, etcétera, para llegar a un momento en que se hace una ruptura, ¿no? Una eclosión, que es un estallido, si tú quieres, de sentimientos, emociones, de todo tipo, en la cual en ese momento se pueden poner en marcha ciertas radicalidades profundas. El tema central es que las sociedades capitalistas han tenido una capacidad para mantener espacios de hegemonía muy fuertes, y esos espacios de hegemonía siempre han ido atrapando las subjetividades de los hombres y mujeres e imponiendo que las ideas que tienen las clases dominantes se vuelvan también ideas hegemónicas al interior de la sociedad. Pero para evitar eso hay que tener un doble proceso de ir formando, constituyendo, ¿cierto? Distintos intelectuales, distintas formaciones, distintos profesionales, distintos activistas permanentes en el tiempo, que no se venzan a sí mismos porque no logran hacer un cambio. Es decir, que los hombres y mujeres que adopten la posibilidad de la lucha social sean constantes a lo largo del tiempo, porque mucha gente se va desilusionando de los procesos y van abandonando las luchas y se van convirtiendo o se van aceptando las condiciones de existencia y se quedan allí tratando de hacer solamente actividades que no comprometan su existencia, que no comprometan lo que ellos han logrado. Entonces, cuando uno mira y dice qué cambios han ocurrido en las sociedades en el último tiempo, que puedan mostrarse ese camino que te estoy señalando. Sin duda que el caso que yo más conozco y creo que es admirable seguirlo, es el caso boliviano. El caso boliviano, si tú quieres, empezó lentamente a gestarse, tal vez en la historia larga, en la estructura larga, la conformación y constitución de una resistencia a lo largo de muchos años y de tal vez de 2 o 3 siglos, que son los periodos coloniales, la gestación y la resistencia durante los periodos republicanos del siglo XIX y siglo XX, que se fue gestando a través de una memoria larga. Y esa memoria larga va trabajando de una generación a otra, con líderes que recambiando, poniendo posiciones distintas hasta llegar a una situación como la que se permitió el pueblo boliviano en su gran mayoría en el año 2005-2006, cuando se gesta ese proceso inclusivo de revolución cultural, revolución social, revolución democrática, que es la constituyente de ese año, y se da lugar al establecimiento del Estado plurinacional boliviano. Entonces, esa es una gestación de largo tiempo,
Recuerdo que muchas veces, estando en Bolivia, yo conversaba con los dirigentes sociales, dirigentes políticos, dirigentes de comunidades, y ellos te transmitían el tema del tiempo, el tiempo en política, que no es el tiempo de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, etcétera, son totalmente distintos a la forma como nosotros, ¿cierto?, concebimos el tiempo político. Y tal vez lo que no hemos hecho es cómo calibrar, cómo hacer que el tiempo político, que en este momento está presente en la sociedad neoliberal, influye en esa situación para poder provocar esto. No es una cosa que emerja solo de un día para otro. Muchos sostienen, por ejemplo, que la revuelta del 19 fue la acumulación de descontentos que se habían dado en la sociedad chilena y que estaban ahí de manera latente y se volvieron manifiesto, se mostraron, se volvieron visibles. Pero ese descontento no tenía una articulación entre los distintos sujetos y protagonistas de ese evento, sino que eran más bien manifestaciones de carácter individual, colectiva, pero pequeña, que no tuvieron articulación. Mientras que la experiencia que uno recoge de la experiencia boliviana es la articulación constante, permanente, para ir construyendo aquella solución que hoy día, como digo, está en peligro por esta discordia que tiene Evo Morales con Lucho Arce. Entonces, los zapatistas también te plantean lo mismo. Los zapatistas también plantean que el proceso de transformación se va a dar en el largo plazo, no se va a dar en el corto. Se va a ir dando en la medida que los sectores sociales se vayan dando cuenta, vayan adquiriendo conciencia de muchas cosas que van más allá de las condiciones materiales. Entonces, es una situación que la sociedad chilena tiene que empezar a experimentar esas transformaciones que se han experimentado en los últimos tiempos, que obliga también a tener respuestas distintas. La izquierda o las izquierdas chilenas que buscan reconstituirse muchas veces, y esto lo digo con mucha seriedad porque lo he visto al compartir con muchos compañeros y compañeras de esa izquierda, que tratan de reconstruir lo que el pasado fue realizado. Yo planteé hace mucho tiempo atrás de que la utopía de las izquierdas en muchos casos se pone hacia atrás. La utopía se pone en la reconstrucción de un movimiento autonomista de trabajadores y trabajadoras semejante al movimiento mutualista, o se pone en lo que fue el papel y rol de los anarquistas de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Es decir, es como una visión, ¿cierto?, que en vez de apuntar hacia el futuro, apunta a buscar, ¿cierto?, situaciones que están en el pasado, en vez de plantearse, bueno, la relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos durante el siglo XX fueron bastante conflictivas. Bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué nosotros vamos a seguir manteniendo esa conflictividad ahora y no construimos a partir de una articulación entre partidos y movimientos esta nueva organización política, que sea una organización política nueva, que sea de carácter horizontal, que sea de carácter democrática en su interior, que dé lugar a muchos que sumen y no
a pocos que restan. Entonces, en ese sentido, digo que tenemos que empezar a hablar del futuro siglo. Tenemos que empezar a hablar de cómo vamos a vivir el resto del siglo XXI, que nos quedan 75 años todavía de vivir este siglo, y por lo tanto tenemos que empezar a construirlo. Así como los partidos, los movimientos sociales de fines del siglo XIX y comienzo del XX construyeron el siglo XX. Nosotros tenemos que plantearnos cómo construimos el siglo XXI, que todavía está recién en pañales, tiene 25 años. Pero no podemos permitirnos, sería una irresponsabilidad permitirnos de que este siglo siga avanzando y siga siendo neoliberal. Entonces tenemos que lograr encontrar el mecanismo que nos permita entrar a disputar el poder. Claro, no estoy hablando de disputar el poder de la fuente del poder directamente, pero ya el hecho de construir poderes diferentes al interior y que nuestra presencia, y digo nuestra presencia en todos los ámbitos, te reconozcan que ahí está el otro sujeto histórico. Ahí hay otros actores históricos que nos van a transar en sus posiciones con X o Z sectores. Entonces, eso es lo que necesitamos. Hoy día la gente no ve. Tenemos que romper y democratizar los medios de comunicación. Tenemos que lograr hacer aquello. Tenemos que lograr que estos programas que están buenos como lo que tú haces y como a otras, ¿cierto?, logren tener mayor masividad, alcanzar mayor cantidad de gente, entrar en procesos formativos, educativos, ¿cierto?, que no sean las cosas que se enseñan en los mismos espacios de las universidades del capitalismo académico. Es decir, empezar a reeducar para poder conformar un sujeto político. Eso es lo que necesita. Nos llegan opiniones bien interesantes, Juan Carlos. María Jara nos dice: ¿la gente se cansa? No lo creo, dice. Es tal vez porque allí hay dos principios que chocan. Por otro lado, dice, el vivir cotidiano necesita el hoy, y así no puede vivir en función del futuro, ¿no? Pero ¿cómo construir eso nuevo? Estamos de acuerdo en ese objetivo, pero ¿cómo y dónde empezamos? Dice María Jara. Y Laurita Payán nos saluda desde Temuco. Mira hasta dónde estamos llegando. María Jara nos escribe desde Bruselas, ¿no?, Bélgica. Bruselas. Así que algo estamos haciendo al respecto, ¿no?, modestamente. Eso es lo que... ¿no? Esta radio renquina, pero con pretensiones de ser escuchado más allá de nuestra frontera, ¿no? Sí, totalmente. Mira, con respecto a lo que dice la primera persona que escribe de Bruselas, ¿no? María Jara. María Jara, saludos para ella, un abrazo desde Chile. Yo tengo la impresión de que esta nueva izquierda que yo planteo, esta nueva organización política que debe constituirse urgentemente dentro de estos tiempos que corren, tiene que aparecer y ser capaz de responder a una de las algunas de los grandes dilemas que tiene esta sociedad. Porque fíjate tú que si yo quisiera plantear así cuatro problemas sustantivos que tiene la sociedad chilena y que no ha sido lograda dar solución. Por ejemplo, tú tienes el tema de las pensiones, que no va a tener solución, y tú sabes bien, y todos sabemos bien, que no va a haber solución en este gobierno, ni en el próximo, porque va a seguir siendo un sistema previsional manejado por el capital. El otro es el tema de la salud, de la forma como los chilenos y chilenas se tienen que atender en los espacios de salud pública que nos dan abasto, y las situaciones para poder curarse o sanarse de alguna dolencia o enfermedad en este país es horroroso. Y yo te lo puedo decir porque yo lo estoy experimentando en carne viva, por decirlo así, lo que cuesta
lograr, ¿cierto?, encontrar soluciones a tu salud. Yo ya llevo invertido en los últimos 5 meses, llevamos como familia invertido más de 4 millones de pesos, más de 4 millones de pesos para dar una solución a un problema que yo tengo a mi visión. 4 millones. ¿Por qué? Porque la salud privada o la salud pública no me ofrece ninguna solución en lo inmediato. Y ese problema no puede esperar. Entonces, el tema de la salud. El tema de la educación. Pero yo no me estoy refiriendo a la formación de dar más matrícula, o que el ministro ande preocupado si vamos a integrar al programa de educación el tema del medio ambiente o del cambio climático. Sí, eso también es importante, pero hay que cambiar la forma de concebir la educación en este país, que se plantea, ¿cierto?, el tema de formar ciudadanos para el mercado. Ese es el tema de fondo, y eso ningún gobierno desde 1990 en adelante ha hecho cambio alguno en esa materia. Y tú tienes el otro problema, que es el problema de la vivienda hoy día, que es terrible para toda la gente. Si esos 4 problemas, estimado que son los 4 problemas acuciantes que aparecieron y se plantearon en el momento de la revuelta, no han sido solucionados hoy en día. Hace 5 años que llevamos el mismo problema. Yo digo que ¿cómo se construye ese futuro que yo digo? Dándole solución a alguno de ellos, mostrando que el grupo político, el grupo social que va a encabezar ese nuevo gobierno va a ser capaz de dar una solución a ese problema, y que no va a transar en terminar lo que tiene que terminar. Y para eso no se necesita solo el partido, se necesita también a la gente que se ponga detrás de eso y que sea altamente responsable con lo que elige. Y que si la gente elige a esas personas, hombres o mujeres que van a encabezar, se lo respalden como respaldaron, ¿cierto?, los hombres y mujeres, por ejemplo, cuando le dieron el golpe de Estado al presidente Chávez y la ciudadanía se movilizó en Venezuela y lograron hacer que se liberara, o lograron, ¿cierto?, salvar el golpe de Estado del 19 en Bolivia, volviendo a votar por el MAS, y el MAS se convierte nuevamente en el partido que conduce el proceso de cambio en Bolivia. Hoy día estancado, pero lo conduce. Cuando yo digo eso, esa es la responsabilidad que tiene que haber entre la base social, entre los electores, entre las ciudadanías que quieren una solución, y que es ahora para construir el futuro. Pero si una organización política se propusiera solamente tener como programa de gobierno, como aspectos principales y fundamentales, esos 4, o si tú agregas un 5, la realización efectiva de una asamblea constituyente, yo estoy totalmente cierto que la gente volverá a pensar de que el futuro es posible, y que la construcción del futuro es una cuestión que no les compete ni a los medios de comunicación, ni a los políticos, como tú los nombrás, de la casta o lo que fuera, o las instituciones armadas, o esto, sino que el futuro lo construyen hombres y mujeres en una movilización constante y totalmente afiatada con los grupos que están gobernando. De lo contrario, nada. Y ahí estoy con la compañera de Bruselas, que no se puede pensar el futuro siempre, porque si no te prometen nada de cambio, ¿qué? Tenemos que cambiar ahora la cosa. Y por eso se requiere que la próxima elección presidencial y las próximas elecciones parlamentarias se compacten, que se organicen gente que quiera, ¿cierto?, no
saquemos una experiencia positiva de algo. No queremos repetir la experiencia de la lista del pueblo, no, queremos estructurar, queremos constituir una fuerza social responsable que tenga como norte esas transformaciones, que seamos realmente anticapitalistas y que vamos a buscar obtener el gobierno para hacer 5 modificaciones sustantivas en la sociedad chilena. Terminar con la AFP, terminar con la ISAPRE, darle fuerza y sostén a la salud pública, cambiar la forma como se educan y se forman los jóvenes desde la universidad hasta el kinder, modificar la constitución política, y todo eso apoyado en una cesta, si tú quieres, en una cesta cuestión fundamental, que las riquezas básicas sean de todos los chilenos y chilenas. Entonces ahí tienes un programa de 6 puntos reales, efectivos, pero para ahora, para los 4 próximos años, o sea, desde el 26 hasta el 30. En esos 4 años tú tienes que hacer esos cambios y vas a construir una nueva sociedad. De lo contrario, vamos a seguir haciendo análisis de esta naturaleza, compañero Nelson. Parece que vamos a tener que volver a juntarnos con Juan Carlos, porque mira, nos llegaron un comentario acá. Tito Ñanco nos dice: la izquierda chilena se quedó pegada en el discurso antiguo, su vocabulario soviético ya no prende, ni menos utilizar la violencia para llegar al poder. Y exacto. María Jara dice, a partir de lo que había dicho originalmente, pero ¿cómo construir eso nuevo? Estamos de acuerdo con ese objetivo, pero ¿cómo y dónde empezamos? Tú has dicho algo, pero agrega más adelante María Jara: los medios de comunicación, dime, ¿qué has hecho hasta ahora? ¿Qué han hecho hasta ahora? Esta experiencia de Renca Contigo es la única que conozco hasta hoy. La verdad es que hay otros más, hay otras radios de comunidad, sin fines de lucro, de gente interesada en informar y en promover el pensamiento autónomo, independiente, crítico en las comunidades. No son muchos, pero está creciendo. Y María Jara insiste: la salud, la vivienda. Mira, Jadwe, ¿dónde está? ¿Qué estamos haciendo para aprovechar como objetivo agitar sobre salud, vivienda y corrupción? Bueno, son asuntos que requieren conversaciones más amplias que el tiempo que ya excedimos. Voy a decir que estoy leyendo un documento bien interesante de un analista desde el fechado del día de hoy. Enrique Canary se llama, es un brasileño que escribe en un medio que se llama Jacobin, una revista que empezó en Estados Unidos, es gente del tiempo de Bernie Sanders, el candidato que levantó la idea del socialismo en Estados Unidos, y ha encontrado bastante atención, no pasó desapercibido. Bueno, analista Enrique Canary dice: antes de ser antisistema, la izquierda necesita volver a la escena política y social del país. ¿Cómo hacerlo? Hay algunas condiciones, no la voy a leer el documento. La primera es la unidad, desarrollo de la idea. La segunda condición es la aplicación del programa ganador en las elecciones, bueno, es como es brasileño, del 2022, ¿no? Habla de la elección de donde ganó Lula. La tercera condición es la lucha política e ideológica. No se trata solo de que la comunicación del gobierno sea mala, se trata de entrar en la pelea, romper falsos consensos, hacer propaganda y agitación a muy gran escala, etcétera. La cuarta condición, dice Enrique Canary, es la movilización popular y la gobernabilidad en caliente. Entre comillas, de nuevo el ejemplo Colombia puede ser útil. Gustavo Petro no gobierna sobre la base de una mayoría parlamentaria inestable y poco confiable, sino sobre la base de la movilización popular. Su base social está constantemente movilizada y agitada. Bueno, no continúo, solamente quería agregar que este es un tema que está preocupando en todas partes de América Latina y del mundo, porque el modelo neoliberal ya no si alguna vez pudo haber dado algún resultado para algunos pocos, ya ahora es anti civilizatorio, antihumano, siempre lo fue,
pero hoy día es insoportablemente anticivilizatorio, antihumano, antisocial, agrede la cultura hasta los elementos más básicos, lo valórico, lo de principio, debe ser cambiado, modificado, ¿no? De eso vamos a seguir conversando en los próximos programas. Ya no es que hemos comenzado hoy día, no, hoy día hemos analizado, nos enfocamos sobre los factores subjetivos para los procesos de cambio, aquellos que apuntan hacia los cambios de conciencia, de percepciones, de ideas, de mirada. No, esa fue la idea de este programa. En el próximo abordaremos otro enfoque del mismo asunto, pero vamos a volver a invitarte, Juan Carlos Gómez Leighton, para conversar estos asuntos, ¿no? Y a nuestros amigos que nos escriben y a quienes no lo hacen, les llamamos a hacerlo, escriban sus preguntas, sus cuestionamientos, y vamos a ponerlo en circulación. No, gracias Laurita Payán, gracias María Jara, gracias Tito Ñanco, ¿no? Y así otros tantos que después se comunican con nosotros, porque estos programas después son reproducidos, ¿no? Tu palabra de despedida, Juan Carlos Gómez. Bueno, agradecerte la invitación a participar en esta radio tan amiga, tan querida, y ayudar a difundir cada vez más la necesidad de construir una alternativa para lograr liberarnos, emanciparnos, quebrar esta dominación tan feroz que nos tiene el neoliberalismo. Y dentro de eso, permíteme pasar un aviso, si tú quieres. Pero claro. Mira, en otra radio, en la radio Cordón Marga Marga de Valparaíso, que es una radio similar a la de ustedes, estoy desarrollando un curso sobre historia política de la democracia en Chile. Y quiero invitarlo, ya llevo una sesión, una segunda sesión dedicada a Salvador Allende, y mañana partimos ya con una tercera, el día miércoles, en radio, para que María Jara anote, radio Cordón Marga Marga, que se encuentra también a través del Facebook, del YouTube, etcétera. Porque son formas de colaborar en la construcción de soluciones comunes que no sean separadas, sino no es una programas que deben competir entre sí para ganar, sino que porque no tenemos ningún tipo de financiamiento como lo hacen las radios comerciales del sistema, ¿no? Por la oportunidad que me brinda de dar a conocer ese curso, estimado. Con todo gusto, Juan Carlos, gracias por tu presencia. Lo vamos a hablar acá con nuestro director, ¿no? Si podemos hacer algo similar, no sé, es un tema para tenerlo presente. Esto es una radio que tiene distintas voces, no hay una sola voz, ¿no? Cada cual se expresa también en otros días y tiene un enfoque probablemente coincidente con el estado de situación actual, ¿no? Nosotros tenemos la otra mirada, pero hay otras tantas más también, no se agota con una ni con otra enfoque, ¿no? Pero vamos a continuar y persistir en levantar elementos que permitan pensar un país distinto, con forma distinta de actuación, de vínculos sociales, en que la democracia sea el tema central, ¿no? La democracia en toda la estructura de la sociedad, particularmente en las comunidades de base, donde se vive, donde se trabaja, pero también donde se toman decisiones, ¿no? Bueno, son temas que están pendientes. Te agradecemos, Juan Carlos Gómez Leighton, tu presencia, nuevamente tu presencia acá. A nuestros auditores, desde luego, nuestra mayor afecto y sentimiento de agradecimiento por estar junto con nosotros. Acá está algo helado, todo, pero el calor de la conversación nos anima, ¿no? Próximo martes estaremos nuevamente, ¿no?,
abordando otro aspecto concomitante con este enfoque de cambio de sociedad, la necesidad de rehumanizar las relaciones que tenemos. Recordando, como siempre, al terminar, a los presos políticos de la revuelta del 2019, que siguen en cárcel, a los presos políticos mapuche, que levantan de pie enhiestos verticales la postura de defensa del pueblo nación mapuche con todos sus derechos. Están en huelga de hambre prolongada para hacer exigencia de temas básicos. Ahí estamos nosotros también recordándolo acá, ¿no? Y llamando a todos los que nos escuchan a tratar de incidir, ¿no?, de alguna manera en esta situación. Lo menos conversar este tema con sus más cercanos. Lo más participar cuando se llame algún tipo de expresión tranquila, pacífica, pero rebelde, de apoyo a quienes quieren transformar positivamente la sociedad. Desde luego también nuestras palabras de sentimiento y afecto al pueblo palestino que sufre el ataque genocida de la entidad sionista, ¿no? Para ellos también nuestro recuerdo, porque son parte de los principios y valores que sustentamos el ser humano por encima de cualquier otra consideración. Muy buenas noches, hasta el próximo martes. Nos volvemos a encontrar aquí en el programa No Más de Renca Contigo. Finaliza tu programa No Más. Te esperamos el próximo martes desde las 19 horas en www.rencacontigoweb.com. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente el pensamiento de www.rencacontigoweb.com. Es la hora en Renca Contigo. Son las 8:23.